Buenas tardes. Bueno, debido a un problema técnico, volvemos nuevamente y retomamos el programa de hoy. Un poquito tarde, pero igual tratando de cumplir con nuestro objetivo. Nuestro programa Influyendo en tiempos de crisis. Como le comentaba, tenemos nuevamente a nuestro pastor y profesor Cristian Mendoza, porque nos llamaron, quisieron que lo invitáramos nuevamente. Fue muy interesante lo que él nos presentó, lo que él nos informó. Así es que para complacerlos a ustedes, a nuestra audiencia, a los que nos siguen, queremos realmente agradarlos una vez más con la presencia de nuestro pastor. Él tuvo muy buena disposición, con mucho amor, dijo, sí, voy a estar. Así es que él está aquí con nosotros. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Hola, hola Idalia, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial a todos ustedes. Que cómo estoy, contentísimo, muy sorprendido de todo lo que ha pasado en estos últimos 3 días, de poder de alguna manera haber aportado, ¿cierto?, al programa con las cosas que yo he ido aprendiendo a través del tiempo, de los años, cosas que Dios me ha ido formando y que en alguna manera yo quería vaciar todas esas cosas que había estado estudiando, leyendo, investigando, y que quedó con gusto a poco parece, porque los comentarios han Sí, sido repositivos y usted me ha efectivamente. dicho que la gente quiere escuchar un poquito más, y bueno, para eso estamos, para servir en esta oportunidad nuevamente. Así que gracias por el saludo, Idalia. Gracias a usted, pastor, por su tiempo. Muchas gracias. Pastor, eh, ¿podemos hacer un resumen más o menos de lo que se habló anteriormente, un pequeño análisis de lo que se habló para la nueva audiencia que nos está escuchando y que tal vez no tuvo el tiempo para haber puesto atención o por diversas cosas que a veces uno tiene, que el trabajo, otras ocupaciones? ¿Mm? Claro, bueno, es importante reforzar, como buen profesor, uno está acostumbrado a esto, es parte de nuestra profesión, reforzar cada evento, cada clase, las ideas principales que uno transmite o enseña, ¿no? Y bueno, creo que hay cosas fundamentales que nosotros no debiéramos perder de vista en estos tiempos de crisis, ¿ya? Y tenemos que tener fundamentos bien claros y argumentos bien firmes para que a la hora de debatir, a la hora de informar, como buen cristiano, estemos contando y estemos informando lo que las investigaciones serias nosotros hacemos del desarrollo político y social que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Y que, por supuesto, como pastor, ¿cierto?, veo que afecta profundamente el desarrollo de la iglesia. Si hay Sí. una unanimidad, casi una unanimidad a nivel nacional con los pastores que he conversado, los que he escuchado, los que he visto en conferencias. Escuchen bien, en conferencias nacionales en las que he estado, escuchando, como oyente, conferencias internacionales de otros pastores, de lo que hablan de Chile, ¿sí? Es prácticamente la opinión de que no podemos pasar desapercibido ni pasar por alto este evento de octubre que tenemos, que es muy importante no solamente para la nación, ¿ya? Entonces, partiendo de esa base, de lo que es a nivel nacional, ¿cierto? Lo que los pastores están viendo a través de la iglesia y viendo el contexto que estamos viviendo nosotros, es bueno fundamentar las cosas principales que vimos en la vez anterior. Yo hablé de hartos detalles, de bastantes anécdotas, ya ¿Mm? que me hicieron a mí ir descubriendo ciertas cosas. Esas cosas yo ya las voy a omitir porque tenemos que quedarnos con lo siguiente. Yo creo que lo número uno, en primer lugar, es tener claro qué es lo que es una ideología. ¿Ya? Una ideología es un pensamiento filosófico, ya, Sí. que no tiene ningún asidero científico ni evidencia empírica,
como es una ideología, ¿cierto? Es una utopía, es algo que yo creo que existe, ¿ya? Y que conforme a lo que creo que existe y es, yo puedo escribir un libro con eso, puedo informar a la gente de eso, es una opinión personal. Pero a nosotros los cristianos y al buen sentido común, nosotros no nos podemos quedar conforme con aquello de escuchar la razón o la opinión del otro sin saber si lo que me está transmitiendo el otro coincide con la realidad y con la verdad. Claro. Entonces, ese es el tema nuestro. Nosotros como cristianos tenemos que informarnos bien y darnos el tiempo de investigar todas las áreas, las aristas que podamos tener al alcance, ¿ya? Nosotros no nos podemos llevar por la popularidad. Y basta que en el Antiguo Testamento ya el pueblo de Israel clamaba popularmente por un rey, ¿se acuerdan de esa historia, no? Pedían un rey para el pueblo Sí, y sí. el profeta le decía, pero Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos? Si tú eres el rey de Israel, no lo escuchemos. El profeta quería hacer caso omiso. Sin embargo, Dios le dice, dale al pueblo lo que está pidiendo. Y ahí tienen, y las siguientes generaciones conocieron realmente lo que era tener un rey Sí. humano, con todas sus caídas, con todos sus defectos, con un amor al poder, con una lejanía a Dios. O sea, realmente el Señor nos hizo comprobar en carne propia al pueblo de Israel qué es lo que era tener un rey tirano, desobediente, ya, y que no hacía caso alguno, ¿cierto?, a los principios divinos. Y en este caso nosotros nos encontramos casi en esta misma posición, ¿cierto? Tenemos que empezar Exactamente. a buscar nosotros, ¿cierto?, la verdad de las realidades de las cosas que nos están rodeando. Y esto lo estuve pensando harto en estos días, porque el otro día en la entrevista quedé reflexionando ya en esto. Es raro que un profesor de educación física razone, no quiero ofender a mis colegas, pero cuando yo estuve en la universidad, éramos tan llevados por lo superficial que hablábamos cualquier cosa, opinábamos cualquier cosa, pero realmente cuando uno empieza a reflexionar y meditar y investigar y tiene esa formación científica, ¿qué lo lleva a uno? A contar y a revelar una verdad evidente. Exacto. Ese es el objetivo mío como apologeta del Señor, ¿cierto? Y de ir en contra de las ideologías que supuestamente la gente habla, populariza y no sabe que al final, ¿cierto? Eso es un engaño, es falso. Así que yo creo que en primer lugar tenemos que tener claro que las ideologías, ¿cierto? No tienen una base y una evidencia empírica. Por mucho que la masa y el pueblo lo grite, lo ponga en pancartas, lo grite en la calle, estén dispuestos a morir por la causa, hay que ver si la causa realmente tiene un asidero y un argumento verídico. Esto es muy, muy importante. Yo creo que lo otro segundo importante es que nosotros los cristianos realmente tenemos que estar comprometidos con nuestra nación, con nuestro país. Y entenderlo desde el punto de vista de cuál es nuestra tradición cultural religiosa. Si nosotros empezamos a leer la historia de cómo llega la Iglesia Católica acá a Chile, a través de la conquista de los españoles, cómo llega el pueblo evangélico y es fundamentado, ¿cierto? Y apoyado en el gobierno de Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Con los primeros misioneros que empiezan a llegar, nos damos cuenta que la iglesia, en el ámbito de la educación, la iglesia evangélica tiene mucho que decir. Thompson, que fue el primer misionero, uno de los primeros misioneros en llegar a Chile, fue el que establece las bases, esto es importante saber, el que establece las bases de la educación actual en nuestro país. Y eso pocos cristianos lo saben. Ya, la educación constitucional que nosotros tenemos, a ver, por acá, tengo en Por mis ahí. manos, Ahí ahí perfecto. está, la nueva constitución política de Chile, ya. Esta es la norma en la cual nuestro país se basa para legislar en el día de hoy, ¿ya? Esta es la carta, como dicen los políticos, esta es la carta magna, ¿cierto? La que engloba de ahí en adelante todo lo que se haga como ley
tiene que estar en base a la constitución política de nuestra nación, ¿ya? Ok. Y está implícito dentro de la carta principios judeos, cristianos, que cuando tú la lees, tú dices, claro, pues esto es lo que nosotros creemos. Entonces, hoy día yo voy a tocar algunos puntos de la Constitución que tienen que ver con la educación, con libertad de conciencia, ¿ya? Y que están escritos, no va a ser algo que yo inventé, sino que ya está, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que informar a los hermanos que no han leído el reglamento de cómo se juega la democracia en una nación, sobre todo en nuestro país, ¿ya? Yo creo que eso es lo segundo, lo importante, informarse, ¿cierto?, con lo que está escrito, con lo que nos rige, y no hablar lo que la gente habla. Si hasta esto me pongo en la posición de pastor, me cuesta salirme de aquí, ¿no? Es como lo que uno habla desde el púlpito. Tú hablas al púlpito, a la iglesia, a la grey, no de lo que yo creo, sino lo que Dios me dice en la palabra, ¿cierto? Yo transmito lo que Dios me predicó a través del Espíritu Santo, yo lo predico, ¿cierto?, a la gente, a mis hermanos. No es mi opinión personal, Claro. ¿ya? Eso es como lo segundo importante, informarse bien. Lo otro que podemos reforzar es cómo nosotros, sin darnos cuenta, el mundo cristiano ha ido poco a poco siendo influenciado por ideologías que han entrado muy disfrazadas hacia el Ministerio de Educación y que se han ido plasmando poco a poco en capacitaciones para los profesores. ¿Ya? Hoy día, la ideología de género está en nuestro centro de capacitación nacional, ¿cierto?, de experimentación docente, el CPEIP, que es el organismo que nosotros nos rige, y en este centro siempre están capacitando al docente con estudios e investigaciones serias. No puedo decir que todo lo que está ahí no es. Sin embargo, cuando uno va leyendo todas las capacitaciones y todas las conferencias, se da cuenta de que hay cursos que tienen que ver con la ideología de género y que los profesores se les enseña a que ya no somos un ser humano, hombre ni mujer, pero calcadísimo. Yo he leído los programas y los contenidos y he postulado a 4 cursos, ¿cierto? Yo les decía el otro día, he postulado a 4 cursos y como profesor de religión evangélica, extrañamente no me han seleccionado para poder estudiar lo que piensa la ideología y mis adversarios, ¿ya? Así que tenía que buscar información por otros lados. Por lo tanto, lo tercero importante es que las ideologías políticas están inmersas en la educación chilena. Las ideologías de género están inmersas dentro ya de la educación porque ya hay leyes, ¿cierto?, que están explícitas en nuestro país, que se aprobaron en el primer año incluso de gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera. Yo digo nuestro presidente porque sigo siendo, ¿cierto?, soy de nacionalidad chilena, yo le tengo mucho respeto a la autoridad, ya, sí. Y así como respetaba a Michelle Bachelet, ya, que era mi presidente, ¿cierto?, también lo hago, aunque no esté de acuerdo con los gobiernos que han hecho, ¿ya? Entonces, exacto. En el gobierno de él se aprueban las leyes, ¿cierto?, de ideologías de género que quedan plasmadas y que con eso, cuando algo se hace ley, la educación, ¿cierto?, puede apoyarse en este asidero legal para poder educar a los hijos desde esa perspectiva legal. Sí, es muy importante estar informado, es muy importante conocer nuestros lineamientos, claro. Mira, yo creo que lo podemos todos estos 3 puntos finales, ¿cierto?, resumirlos en la siguiente analogía. Los jugadores, ya sea de fútbol, de voleibol, como por ejemplo de profesor de educación física, ¿no? Todavía me queda mucho de eso todavía para poder ejemplificar. Cuando tú quieres jugar un deporte, lo primero que tú haces, ¿cierto?, es
poco a poco conocerte el reglamento y las bases del juego en el cual tú vas a entrar, la cancha donde vas a jugar, cuál va a ser tu desempeño, tu función dentro del deporte que tú vas a ejecutar y el cual quieres practicar, ¿cierto? Si esto lo llevamos como una analogía a lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, ¿cierto? La constitución de nuestro país está basada en una premisa que es la democracia. La democracia, ¿cierto? Es una forma de gobierno. Hay otro tipo de gobierno en otros países, en Asia, hay dictaduras democráticas, hay otros estilos y formas de gobernar. Pero para Latinoamérica y en nuestro país, ¿cierto? La cancha está rayada por la democracia. Y está aquí el manual de cómo se juega en democracia en nuestro país, y esta es la constitución de nuestra nación, ¿ya? Así que yo creo que esto es importante, eso es bueno saberlo. Yo creo que cuando el docente entra a trabajar en el área de la educación, ¿de qué tengo que informarme yo? De cuáles son las leyes que me rigen a mí como profesor. Exacto. Yo tengo que conocer, pues tengo que saber qué es lo que me rige a mí legalmente, ¿ya? Y esta es una falencia, una debilidad humana, yo diría. Viendo desde el punto de vista ya antropológico, es una debilidad en la que la mayoría siempre cae. ¿A qué me refiero con esto? Conocemos mucha hermandad en la iglesia que habla de lo que los predicadores a veces dicen en la TV, pero poco de lo que la Biblia dice. A veces hablamos mucho de las alabanzas, de la linda alabanza que escuché en la mañana, que a mí me produce algo, pero hablamos poco del fundamento y el argumento que Dios nos ha dado, que es la Sagrada Escritura, ¿ya? Sí. Es lo mismo en toda área social, en toda área humana donde yo quiera participar, tengo que saberme las reglas del juego. Y nuestra regla del juego en nuestra nación, que tiene como principio de gobierno la democracia, nos guste o no, como esté esta, la Constitución es la que rige nuestra nación. Ok, muchas gracias, Pastor. Gracias por este síntesis que nos hizo de un recuento más o menos de lo que vimos hace 2 días atrás. Pastor, me voy a dirigir a la audiencia. Hermanos, hoy tenemos reunión de trabajo, así que por favor, para que asistan. Los esperamos ahí. Pastor, quedaron 2 preguntas del tema anterior para que entremos de lleno a hablar de lo que nos compete hoy, ¿ya? De lo que usted nos trae. Ok. Del tema de la educación cívica en los colegios. Oh, qué importante eso. Sí. Sí, eso bueno. Me quedó a mí dando vuelta que no. Sí, no fue algo que nos quedó en el tintero, sí. Bueno, tanto los colegas de hoy como los apoderados, porque seguramente puede que haya algunos que todavía somos moderados, ¿ya? Yo también soy apoderado y todavía tengo hasta años para seguir siendo apoderado. Nosotros perdimos en los años, entrando al siglo XXI, algo sumamente importante. En los años, comenzando los años 90, terminando los años 90, comenzando el siglo XXI, que fue la clase de educación cívica. Yo me recuerdo que cuando estábamos haciendo clase de educación cívica, yo me acuerdo que esto fue en tercero medio, ¿ya? Puede que haya sido yo parte de las últimas generaciones que fue educándose cívicamente con una asignatura que se llamaba como tal. Y, ¿sabe qué? La clase de educación cívica, en pleno gobierno de dictadura, esto es importante saberlo, en pleno gobierno de dictadura, o gobierno militar, como quieren llamarle algunos, nos decían y nos hablaban de la Constitución y de quién eran nuestras autoridades, cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestros deberes. Eso era, pero una cosa, pero magistral que entregaban los profesores. Yo me recuerdo que mi profesor de educación cívica, un profesor destacado
de historia y geografía, nos hacía pensar. Yo creo que él era un profesor de derecha, ¿ya? No, era un profesor de derecha. Con los años yo descubrí eso, ¿ya? Incluso hace pocos años atrás supe que era de derecha. Pero él nos hacía reflexionar en nuestra Constitución, en los artículos, de qué es lo que estaban hablando. Claro, y en esa época, como estábamos poco acostumbrados a pensar, reflexionar, sino que a cuadrarse nomás, Sí, a cuadrarnos nomás con lo que se decía, no daba mucha cabida a la reflexión y al pensamiento. Sin embargo, yo me recuerdo que muy gratamente de mi profesor de educación cívica, que nos hacía reflexionar en las bases de la Constitución, ¿ya? ¿Y qué significado tenía eso para todos nosotros? ¿Ya? En plena democracia, la clase de educación cívica es retirada desde el Consejo General de Educación y del Ministerio. Esta es una cuestión que no se puede entender, ¿ya? Escuchaba hace poco unos videos que es cierto que había compartido de cómo había sido el retiro, y los fundamentos y los argumentos eran totalmente contradictorios, irreflexivos, no tenían un buen argumento. Es decir, la clase de educación cívica se retira por el hecho de que el nuevo estudiante, la nueva generación, tenía que ser más práctica, ¿ya? Sí. Tenía que ser más técnico-práctica, ¿ya? No pensar mucho ni reflexionar mucho. Que no les conviene. Desde la época... Exacto, exactamente. Oye, sí, es increíble cómo esta cosa ya calza como anillo al dedo, ¿ya? Y aprieta como anillo de matrimonio. Sí, también. Sí, muy buen dicho. Mire, sí, esto calza, pero justo con el tipo de joven y de generación que nosotros hoy tenemos, sin ninguna capacidad de reflexión, sin saber lo que es la Constitución. Tomaron un cartel, salieron a las calles a tirar piedras a la autoridad policial. En la Constitución, la policía es autoridad. Y claro, y cuando se elimina la educación cívica, ¿qué es lo que estuvimos formando? Un joven y una generación sin ningún respeto a la autoridad, sin conocer leyes, sin conocer artículos. Por lo tanto, el día de hoy, cuando tenemos a esa generación de 20 y tantos, de 30 y tantos años, marchando por las calles, nos damos cuenta que es la gente que no tuvo la educación cívica que necesitaba en el momento más oportuno, y hubiera sido histórico tener, claro, no estaríamos pasando o viendo las cosas actualmente. Entonces, tu pregunta es muy, muy buena, muy válida, y ahora, claro, tenemos nuevamente, durante estos últimos años, desde el último gobierno de Bachelet, se empieza a presionar al gobierno para que vuelva la educación cívica. ¿Y qué es lo que se generó? Una nueva asignatura que se llama, en reemplazo de la educación cívica, se llama educación ciudadana. ¿Ya? Y en estos momentos, en tercero y cuarto medio, en los colegios públicos de Chile tenemos la asignatura de educación ciudadana, que habla, y hay otra asignatura más que habla de las ciencias, ¿cierto?, de formación ciudadana. Entonces ahora tenemos recién, en este tiempo de pandemia, ahora en este tiempo de crisis, parece que algún gobernante por ahí o algún erudito dijo, pucha, parece que la embarramos en la educación cívica, volvamos a la educación ciudadana, la educación cívica, volvámosla a tener dentro de nuestros planes educativos. Y es así como hoy día están implantadas un par de asignaturas, ¿cierto?, en estos niveles educativos que nos hablan nuevamente de las autoridades. Ahora, yo estuve estudiando los objetivos de la educación ciudadana, de estas asignaturas, y son geniales. Nuevamente digo, ¿por qué son geniales? Porque hablan del respeto, nuevamente, a la autoridad policial, de los valores, la autoridad a los padres, el seno familiar, de cómo debe ser tu conducta y tu comportamiento conforme a las costumbres, buenas costumbres y la moral, que está establecida en la Constitución,
en los lugares abiertos. Entonces, El mira desamor a la todo lo que patria perdimos. también. Justamente del cariño, el afecto, el amor a la nación, ¿cierto? Que nos ha visto y que nos va a formar y que nos ha visto crecer. Ahora, qué importante es lo que estamos hablando en este tiempo, porque deformamos, al quitar la educación cívica, deformamos Se a una deformó. generación sin Sí, ningún respeto, ¿cierto?, a las leyes, y eso lo vimos en la práctica. Poco a poco, todo empezó, ¿cierto?, cuando vimos que en la calle alguien pateó a un carabinero, cosa que no veíamos desde el tiempo de la dictadura, alguien pateó a un carabinero y de ahí en adelante, sin educación cívica, ¿cierto? Los jóvenes se desorientaron, no reconocieron la autoridad familiar, no reconocieron la autoridad dentro del colegio, los profesores, y me incluyo, fuimos víctimas de un montón de desaciertos de nuestros estudiantes por no sí, enseñar tener una buena formación cívica saludable para nuestros muchachos. Entonces tuvimos que ganar un montón de injusticias. sí, Antes se contaba, una experiencia cortita nomás para terminar este punto, se contaban muy tiempo antes, cuando yo escucho a mi padre, por ejemplo, gracias a Dios todavía lo tengo vivito, un poquito enfermito, pero bien, decía, gracias a antes, Dios. qué autoridad tenían los padres y la familia y los profesores? Yo le Mm, decía, papá, le decía, ¿era autoridad o miedo? Porque yo le decía antes, los profesores pegaban sí, y daban sus coscorrones, sus chuletas, y eso sí, sí, imponía miedo. Me dijo, no era miedo. Miedo le empezaban a tener aquellos que desobedecían al profesor, pero todos los demás les teníamos respeto. Si entraba un profesor, ponía un pie en el aula, nos parábamos, esperábamos el saludo del profesor, nos sentábamos en silencio y escuchábamos la clase. Todo eso se perdió cuando se empezó a sacar la educación cívica de nuestro país. Y qué bueno recordarlo y traerlo a colación. sí, sí. Ay, hay otra pregunta que nos quedó, Pastor. Muchas gracias por esa respuesta. Acerca de home school. Oh, ¿Qué nos puede ya. usted acotar de aquello? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Qué maneja usted esa área? Que, que a lo mejor puede ser una protección en caso que se aprueben todas estas leyes que se están viendo. Todo esto que se está Sí, tratando de inculcar en los pequeños. muy bien. Yo tengo nociones básicas, pero no porque yo haya escuchado por ahí. No, también investigué, también lo estudié y me fui a algunas páginas de cristianas de homeschool, donde Ok, empecé a tener un diálogo en vacaciones, a ver, en enero, febrero, si no me equivoco, con las que dirigían las fundaciones del homeschool en nuestra nación. Y hay una variedad tremenda de homeschool que nosotros tenemos. El homeschool, ¿qué es lo que es? De repente hay algunos colegas o algunos apoderados que nos escuchan que no conocen. Es una sí, alternativa educativa que existe en nuestro país que se realiza desde las casas. Es decir, son los padres lo que ayudan al hijo a estudiar, el ministerio entrega los contenidos, entrega los programas, ¿cierto? Y los padres ya apoderados son encargados de educar al hijo con respecto a las cosas que el ministerio le está solicitando que el niño tiene que estudiar. Pero lo hacen desde su casa, ¿ya? Antes se entregaban libros, se entregaban programas, pero hoy se entregan muchos links para que los niños estudien directamente desde su computadora, desde el celular, lo que sí, está pasando hoy en día en medio de la pandemia, pues si estamos en el pleno homeschool. Es increíble. sí, Muchos sí, cristianos, muchos cristianos, cuando yo empecé a buscar, a investigar, muchos cristianos critican esta posición porque dicen, oye, pero ¿qué va a ser del rol social de los niños? Con ese fogueo social de encontrarse con compañeros, eso es enclaustrarlos. Eso, hacer un homeschool con los niños en la casa es encerrarlos en una ostra social. ¿Sabe qué? Si esto hasta parece
una enseñanza bíblica. Cuando Sí, en el Antiguo Testamento Dios le entrega las leyes a Moisés, no solamente le entrega 10 mandamientos, no, entrega muchas leyes sí, sociales, económicas, para que la nación completa pudiera desarrollarse. Y una de las más importantes era conocer, era que los padres tenían que darle a conocer a sus hijos, generación tras generación, lo que Dios sí, les había enseñado. La palabra, la Torá para el pueblo judío. Y hasta el día de hoy lo hace, generación tras generación. Entonces, es una alternativa más que tal vez el cristianismo no entiende. A mí me gusta mucho el homeschool, las alternativas cristianas que hay. De verdad que ya lo hemos decidido en mi familia y nosotros, por un bullying que pasamos con una de nuestras niñas, incluso hasta el día de hoy, ya hace unas par de semanas atrás, 3 semanas atrás, la más pequeñita de nosotros sufrió un bullying. Sufrió bullying desde primero básico y hasta en quinto con los mismos compañeros de siempre. Entonces ya nosotros decidimos que como el colegio ya no adoptó las medidas correspondientes, nosotros vamos a enseñar a nuestra hija desde nuestra casa. Nos vamos a conseguir los programas, los perfecto. contenidos, le vamos a enseñar a nuestra hija a meterse en internet, a estudiar y a tener responsabilidad por sí misma en sus propios estudios y las investigaciones que tenga que hacer. Nosotros no tenemos problema con eso, ¿ya? Ya, Pero de ninguna manera existe aquello que dicen algunos apoderados y cristianos de que los niños se enclaustran. Eso es mentira. Miren, acá en Arica, yo puedo dar un ejemplo acá en Arica y sé que esto pasa en distintas regiones a lo largo de todo nuestro país. El homeschool se puede juntar los niños con los apoderados. En este caso, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Yo conozco una pastora, profesora, que se dedicó a sus 4 hijos a darles homeschool. Y así, en escalafón, así, chiquititos, 4 niños, homeschool. Por tema de bullying tuvo que sacar a un par de, sacarlo del sistema público, ¿ya? Entonces, ella dice que se junta una vez o 2 veces al mes, una vez a la semana o 2 veces al mes, con todos los padres apoderados que hacen homeschool. Juntan las materias, los contenidos y dicen, mira, acá tenemos que hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Ya, ¿por dónde nos juntamos? Vamos a la desembocadura del río Yuta, acá en Arica. Y los apoderados se juntan a cierta hora, en la mañana o en la tarde, van a la desembocadura y escúchenme, como una salida de terreno. Van para allá, claro, ¿cierto? Empiezan a responder en forma colaborativa y grupal las preguntas que les mandaron y después cada sí, uno se va a su casa. O sea, hay contacto social todo el momento con otras personas. Así que es un mito eso de que los niños se crían en la casa, encerrados. Eso no es cierto. Eso no es una verdad. El homeschool, por experiencia que me han transmitido, ha sido muy enriquecedor. sí, sí. Eh, bueno, a mí en lo personal siempre me ha gustado desde que comencé a escuchar esto de los homeschool, pero lo vi como, como el Señor a nosotros nos va mostrando cosas antes para lo que venía en esos tiempos, porque una manera de protección a los niños, porque el Señor sabe todo esto que viene, todo Así esto como es. se ha ido gestando, este asunto medio diabólico, cómo se ha ido gestando de a poquito y lo han hecho tan perfecto, pero nosotros todas las cosas nos ayuda bien. Y Así él es. empezó con el tema de homeschool y yo lo veo ahora que es una maravilla de parte de él para la protección de los niños. O sea, él está preocupado de los niños. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor los adultos no lo ven así. Algunos a lo mejor no lo ven así. Lo ven que, como Así dice es. usted, lo van a incautar, lo van a encasillar, que la parte social. Si ya los niños en este mundo no es mucho lo que pueden aprender de la sociedad, por el sistema de los Así niños. es. ¿Me entiendes? Así es. Ese que, Sí, pastor, súper bien, súper bien. estamos... No, sí, es una gran alternativa. Una gran Muy gran alternativa alternativa. y hay que organizarse en la familia nomás. Sí, nosotros tomamos decisiones muy sabias con mi esposa hace tiempo con respecto a este tema
y claro, yo me dediqué a hacer lo mío, el Señor nos ha respaldado en este tiempo y ella se dedicó, ¿cierto?, a la Perfecto. educación personalizada de las hijas. Y ahora yo creo que ya en el verano vamos a oficializar esto y vamos a entrar de lleno Mm, en la formación en el muy hogar. bueno. Sí, Pastor, estamos contra el tiempo porque entramos un poquito tarde. sí, ¿Ah? Así es que no lo así es. quiero no quiero abusar de su tiempo tampoco. Mire, entremos de lleno a ver con una pregunta para que vamos al chat y los auditores estén pendientes de hacer una pregunta o vayan ellos gestando algo. Es el tema de la Constitución, de lo que usted no había dicho que no iba a presentarse. No va a ser muy cortito el Así es. tiempo, pero como el tiempo también es suyo, usted me dice, Idalia, y llega usted me corta, ¿ya? Ok, Usted hasta lo que ya, pueda, yo le aviso. ¿ya? Por WhatsApp le Por aviso ahí. favor. Sí, sí. Listo. Mire, dice, como una nueva constitución desde cero, ¿podría afectar el currículum educativo? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque hay temores y miedos de las familias cristianas que hoy día tienen a sus niños en colegios públicos y que es válido escucharlos también y es legítimo conversar sobre ese tema. Si nosotros nos enfrentamos después del 25 de octubre a una hoja en blanco a partir de cero, hay que tener en cuenta la ideología que está detrás de todo esto. Lo que se intenta, como dijo el pastor Luciano Silva hace una semana atrás, es literalmente refundar la nación. Y si nuestra nación ha sido fundada bajo principios judeo-cristianos, las personas y los políticos que hoy día tienen el poder de votar, de pelear en el Parlamento o en las comisiones mixtas o constituyentes que se levanten después, son los mismos de siempre que han luchado toda la vida contra la iglesia, contra la religión, y lo más probable es que coloquen o pongan en esa constitución, ¿cierto?, a un humanismo que reine dentro de ella. ¿Y por qué lo digo? Porque del Colprof, del Colegio de Profesores a nivel nacional, son casi el 100% del directorio es humanista y ateo. Entonces, con este escenario, ellos se van a postular para las comisiones, están prestos para estar ahí. Y como Sí. toda la vida ellos han luchado con su ideología en contra de las cosas divinas, en contra de las cosas religiosas, ¿ya? Ellos van a desear que en la nueva constitución la iglesia o todo pensamiento principio cristiano, ¿cierto?, quede fuera y que solamente quede lo humanista. Y eso es lo que hace mucho tiempo atrás nos advertía el pastor David Ormachea en uno de sus comentarios en esta última elección. Él decía él le decía al mundo cristiano que tu voto no habilite a tu enemigo. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo el pastor? Que si yo voy a votar por, estaba Sebastián Piñera y el periodista, se me olvida el apellido de él, el último... Guillén, sí. Con él, nosotros estamos votando, si votábamos a favor de él, estábamos votando en contra de la masonería, del humanismo y a favor de nuestro enemigo. Si eso era en el fondo. Entonces, no dijimos nunca en ningún momento que Sebastián Piñera iba a ser nuestra salvación, No, que él iba a apoyar a la iglesia. No era el tema. Lo nuestro fue... No está en eso. Exactamente, no están los hombres. Sebastián Piñera era la otra alternativa con la cual, ¿cierto?, el pueblo evangélico no es que se iba a sentir más cómodo, sino que veía que un gobierno de ese tipo era menos dañino para la nación, porque el pueblo evangélico siempre piensa en el país, nosotros no estamos pensando en nosotros mismos, siempre pensamos en las generaciones que queremos alcanzar con el evangelio. Y claro, si tú quieres formar desde la Constitución una generación
a través de la educación atea, humanista, sin Dios, sin religión, sin libertad de conciencia, entonces lo que vamos a tener es un escenario muy en contra de la Iglesia y de poder evangelizar nuestra propia patria. Así es. Así dice, claro, en el artículo sexto, la página que tengo acá en mis manos dice que nosotros tenemos libertad de conciencia. Así es. Mira, la Constitución de hoy nos garantiza la libertad de conciencia, la Exacto. manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Imagínate que empecemos con una hoja en blanco sin considerar esto. ¿Qué van a colocar? Que Es la que nos quieren conciencia quitar la libertad de conciencia, pues. claro, que no haya, que se someta a la conciencia del Estado. Exactamente. ¿Ya? Y el Estado bíblicamente ha hecho cosas que han rayado en lo ridículo. Yo de verdad que cada vez que estudio a los profetas del Antiguo Testamento me sorprendo de cómo el Estado, cuando ejerció el poder unidireccional a través de dictadores, como por ejemplo Nabucodonosor, cuando le hizo salir a todas las naciones y a toda la gente, vayan y salgan y adoren a la estatua que yo hice allá afuera en el campo. Lo que hoy día estamos viendo es justamente eso. Están saliendo leyes que rayan o sobrepasan lo absurdo y la ridiculez. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor, como no había libertad de conciencia y de expresión, obligó a la gente a arrodillarse delante de una estatua que no oía, que no hablaba, que no sentía, no había nada. Y la gente, yo digo, esta gente no solamente se arrodilló, la gente hizo el ridículo por no tener libertad de conciencia. Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Una hoja en blanco para nosotros significa que no va a haber libertad de conciencia ni de creencia religiosa y que la única verdad la va a tener el Estado. Pastor, se me viene algo en este rato y pensé en Daniel, en los amigos de él que vivieron esta situación. Y yo siento que en los jóvenes que el Señor está levantando ahora, aquí justamente en Nuevo Tiempo, como también en otros lugares que son hijos de Dios, que se educaron, que tuvieron su profesión, que tienen esto en su corazón, porque todo lo que el Señor nos pone el querer y el hacer. Así es. ¿Habrán sufrido, habrán pasado lo mismo? Porque hay mucho pueblo que se opone a que los jóvenes se levanten y los jóvenes están siendo llamados. Así es. No respetamos, no queremos respetar ese llamado. Eso me venía recién, comparar los jóvenes de ahora. Por ejemplo, usted conoce a los chicos, a Juan Pablo, a Diego, Satis, y hay otros jóvenes más aquí, Rebeca, que tienen muchas condiciones, ¿cierto? Y que de alguna manera son atalayas, porque también ellos están advirtiendo de cosas y se van a meter en un área en donde van a ir a proteger ciertas, el Señor los puede usar para proteger ciertas áreas, que es lo que nos va a dañar el día de mañana a todos. Entonces, así es. Cuesta mucho entender eso. ¿Habrán pasado lo mismo Daniel y sus amigos? Se me viene interesante. Y en peores escenarios que los nuestros en estos momentos. Nosotros todavía estamos gozando de una democracia. En aquellos tiempos era una dictadura unidireccional, unilateral, y el Señor los respaldó, pues. Dice lo mejor de la historia. Entonces, ellos fueron afectados por su libertad de conciencia. Es decir, el Estado, a través de la ley, no se puede meter en lo que yo pienso, en lo que yo quiero decidir. ¿Por qué? Porque está atentando con un segundo derecho, a la libertad. Esta es fundamental. Yo tengo derecho en la democracia, ¿cierto? En las reglas de una democracia, como lo bien la entendemos todos, tengo derecho a hacer de mi familia y a criarla y a formarla en la creencia religiosa que nosotros creemos que es pertinente para ella. El Estado no puede venir a sobreponerse como una entidad religiosa sobre nosotros y obligarnos a creer algo que en nuestra conciencia y en nuestra formación espiritual nosotros no creemos. Exactamente. Exactamente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Pastor, Cuénteme. ¿cómo estamos con su tiempo?
Y todavía tenemos unos 15 o 20 minutos más así Ah, para ok, poder. ya, ya. ¿Usted iba a contar algo más o pasamos al chat? Sí, Dígame usted. ya, las preguntas estaría bien. Sí, sí, ¿Sí? las ¿Estaría preguntas. bien? ¿Me Sí, parece? sí, sí. Ya. Así es bueno trabajar en familia, poniéndonos de Así, acuerdo, sí, como así es. siempre. Bell Beck, ya sé quién es Bell Beck, Ya. no sabía el otro día. Dice, a los profesores se les obliga directa o indirectamente a transmitir este mensaje para que todos piensen igual. Este mensaje, ¿a qué se referiría con este mensaje? A los Buena, profesores se les obliga para, directa o indirectamente a transmitir este mensaje para que todos piensen igual. Debe ser el ya, tema de entiendo. la ideología. Este mensaje que Exactamente. está como disfrazado, como que es bueno, pero en el fondo no es tan bueno. Claro. Bueno, la base nuestra para poder eh, reconocer esto es tener una buena formación teológica, una buena formación de principios bíblicos para poder nosotros contraponernos o contrarrestar aquellas ideas que puedan ser lindas, maravillosas, uy, se parecen hasta cristianas algunas ideas que vienen. Por ejemplo, cuando el ¿Mm? movimiento LGTBI, ¿cierto? Yo no sé qué más le van a poner así, LGTBI, HI, W, X, no sé qué más le van a agregar después para incorporar a todas las minorías, pero en este Para enredarnos movimiento, la lengua. ellos, sí, la verdad es que no se va a entender cómo leer eso después. Sí, Eh, trae tanta confusión, ¿no? Entonces, sí. cuando el LGTBI decía que si en Chile se permitía el casamiento entre personas del mismo sexo, las familias monoparentales, lo que estábamos haciendo, decían, era lo mismo que el cristianismo siempre ha predicado, más amor para los niños, más amor para las familias, más amor es la que nuestra sociedad necesita. Mm, ¡Wow! El mensaje parece hablado desde un púlpito. Sin exactamente. embargo, cuando tú te vas a la página del LGTBI, ves una tendencia, pero clarísima, hacia la pedofilia que te sorprendes, Sí. que realmente te sorprendes con los eslogans, los mensajes, los intereses particulares que tienen detrás de nuestros niños es increíble. Y respondiendo justamente con esto a la pregunta que nos hacían recién, sí, a los profesores en este momento nosotros estamos viviendo y trabajando y estudiando, ¿cierto? Con las reglas del juego de la democracia, de la libertad de conciencia. Es por eso que está prohibido adoctrinar en los establecimientos educacionales conforme a ideologías. Nuestra constitución literalmente lo dice. Acá yo tengo escrito, ¿cierto? ¿Dónde dice eso? Está prohibido, no se puede hacer. ¿Ya? Ahora, a los profesores, como en los establecimientos está prohibido, ¿cómo se les desforma? ¿Cómo se les desforma a ellos? ¿Cómo se les hace cambiar de la opinión, ¿cierto? De lo que ellos tienen entendido como algo evidente, científicamente, todo comprobado, ¿ya? ¿Cómo? A través de las capacitaciones que hoy día se están rindiendo a través del CPIP. Este organismo, ¿cierto? Indirectamente, ¿cierto? Está empezando a entregar charlas, conferencias, cursos que los profesores quieren tomar o pueden tomar para que se les forme ideológicamente. Y lo que después de esta transmisión de estos conocimientos, ¿cierto? Esta deformación Mm, cultural, puedan ellos llevarla a las aulas, porque ya el CPIP, ¿cierto? Ha hecho el curso. El profesor ya está capacitado en esto, tiene claro. conocimiento y tiene autoridad en aquello. Por lo tanto, Sí. tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, ningún profesor, según la constitución actual, por eso nos resguarda tanto esta constitución,
podemos adoctrinar política y religiosamente a nuestros alumnos en el aula. No Por eso la podemos quieren hacer eso. escribir de cero. Exactamente, exactamente. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Nosotros los profesores, claro, nosotros vamos a ser en los próximos meses tal vez capacitados por nuestros propios colegas, ¿ya? De la oposición hacia nuestro pensamiento, de cómo tenemos que empezar a educar a los niños. Yo estoy diciendo algo que ya estoy empezando a vivir. Aquí, donde yo trabajo, ya empezó el trabajo del adoctrinamiento, ¿cierto? A preparar el escenario y la plataforma para lo que viene más adelante, porque se están dando las cosas así como que la prueba va a ganar, ¿ya? Y que viene un nuevo país y una nueva constitución y todos nos vamos a abrazar. No. Si eso fuera cierto y ganara el rechazo, el apruebo reconocería al día siguiente que nosotros ganamos legalmente, que bien se las jugaron, vamos a respetar la democracia. Pero por todas las amenazas que recibimos cada vez que nos expresamos en la línea, en las redes sociales, vemos que eso no va a ser así. La rebelión se levanta. Sí, sí. Dice, ¿se le pide algún documento a los padres que hacen homeschool? También nos hace esa pregunta. Sí. Profundamente de la parte administrativa, yo no conozco porque la voy a empezar a revisar ahora, pero en enero la señorita de Homeschool, una de las fundadoras, me dijo que, en primer lugar, el niño tiene que salir del sistema público normal, del sistema público establecido. O sea, no hay que matricularlo, ¿ya? Entonces, como va a quedar con la vacante, ¿qué es lo que va a tener el apoderado? Va a tener el certificado de alumno regular, ¿ya? Y que ya no pertenece al establecimiento. Ese documento es uno de los que nos van a solicitar en el Ministerio de Educación, en este caso sería la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Seremi de Educación, donde nosotros tenemos que ir con uno de estos documentos. Este es el único documento hasta el momento que yo conozco, yo no sé si van a solicitar otros más, ¿ya? Pero partiendo por eso, no tienes que estar, el niño no puede estar matriculado en un colegio público o en un colegio particular. En el fondo, en el Sistema Nacional de Educación Normal, ¿cierto? No puede estar matriculado y optar y solicitar el homeschool a través de las instituciones a la cual uno quiera postular. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí, amigos? Diego dice, hola Diego, ¿cómo estás? Dice, ¿todos estos conceptos ideológicos que reciben los alumnos perjudican el desarrollo y formación de identidad de los muchachos? Muy bien. Esa es una pregunta, yo considero todas las preguntas de mis hermanos y de la gente que nos acompaña, las considero muy importantes y porque nos ayudan a reflexionar, ¿ya? Y eso es parte intrínseco de la identidad del cristiano que se forma en la reflexión de la palabra del Señor. Nosotros somos muy buenos para reflexionar con respecto a algunas preguntas y nuestras propias formaciones, parte de lo nuestro, ¿cierto? En los discipulados, en la conversación, los diálogos que tenemos. Nosotros somos parte de una cultura reflexiva, ¿ya? No estamos por instinto ni por emoción. La vez pasada, si hay un punto, yo comencé esta charla con 3 puntos importantes, ¿cierto?, de resumen, pero creo que aquí sale un cuarto muy importante. Las ideologías, que no son reales, que no son una verdad tácita, ¿cierto?, ¿qué es lo que van formando? O yo diría, yo siempre uso la otra palabra, ¿qué es lo que van deformando en el ser humano? En primer lugar, si es la ideología de género, la propia identidad. Y partamos por lo más básico. No hay ningún experimento, no hay ningún trabajo científico, a menos que haya sido manipulado maliciosa e intencionalmente, porque existen, que haya corroborado que el sexo no te genere un hombre o una mujer. El sexo biológico
te dice tú eres hombre, tú eres mujer, ¿cierto? ¿Eres masculino o femenino? Tenemos que partir de esa base. Las ideologías que hoy día van a ingresar al aula y que denlo por un hecho que con una nueva constitución en unos 3 o 4 años más esto va a ser tal cual, van a deformar la identidad biológica natural de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Y de hecho ya lo estamos viendo. Sí. Ya lo estamos viendo. Entonces, imagínense si lo estamos viendo sin una ley constitucional. Imagínate que lo que se viene después. Cuando tengan Por lo tanto, libre. absolutamente, ¿cierto? Chiquillos, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Vamos a perder al ser humano reflexivo, vamos a perder al ser humano que piensa, que razona, que estructura leyes, que estructura una sociedad firme, ¿cierto?, basada en principios naturales. Cuando nosotros políticamente una ideología quiere imperar a través de una constitución, ¿qué es lo que yo veo en el fondo? Que si una ideología política, humanista, atea, ingresa a la constitución, de ahí para abajo se va a legislar cualquier cosa atea, no científica, sin parámetros ni principios cristianos, sin principios bíblicos, cualquier cosa hacia nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿qué tipo de ser humano vamos a ir teniendo nosotros? Un ser humano que odie a su propia raza. Hoy día, tanto movimiento antirracista y se quieren imponer a través de la violencia hacia la raza, hacia la etnia contraria. ¡Wow! Eso es tan contradictorio, ¿no? ¿Cierto? Sí, algunos atentan violentamente en acciones, en palabras, contra los supuestos eventos racistas, y resulta que es en contra de las mismas etnias que ellos quieren y desean proteger. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros nos enfrentamos? A formar un ciudadano, así como faltó la educación cívica en algún momento, a un ciudadano que empiece a desatender, en primer lugar, las autoridades, destruir la familia, destruir, ¿cierto?, el apego a los padres. Y esto es tremendamente, es solamente, y escrito está en el manifiesto comunista de Marx, del desapego a la familia. Incluso Lenin y otro filósofo más de aquella época que corroboró todo esto, era la separación del individuo dentro de la familia. Es tremendo lo que estamos viviendo. Se están cumpliendo. Y el adoctrinamiento a los niños, pues sí, eso también ellos lo tienen escrito en sus libros. Exactamente, está escrito. Y para eso hay que leer. Cautivar a los niños. Exactamente, ahí empezar desde pequeño. ¿Es nocivo? Es muy nocivo para la propia identidad porque creas un ser humano, formas un ser humano sin identidad propia natural. Puede ser cualquier cosa lo que usted desee. Aunque vaya en contra de su naturaleza, usted puede ser aquello. ¿Y qué va a exigir ese ser humano después? Lo que él quiere, pues. Claro. Como lo dijo un día nuestra ex mandataria Michelle Bachelet, a la gente hay que darle lo que ella quiere, lo que ella desea. Ese era su eslogan de campaña política. Y eso es lo que estamos obteniendo en el día de hoy. Es el regalo que nos dejó. Así es. Aquí no alcanzo a leer. Acá está. Dice, ¿cómo ha influido la educación ideológica en la juventud en cuanto a la sexualidad y el vestuario? Modas, entre comillas. Wow, sí. Eso uno podría decir, uy, salta a la lista, pero esto es sumamente complejo, porque cuando los chicos, las señoritas y los jóvenes son educados bajo una ideología, bajo la ideología neomarxista que existe en el día de hoy, esto va acompañado, en primer lugar, de una rebelión, como estamos hablando de niños y de adolescentes, sobre todo en la adolescencia, va acompañado, fortalece la rebelión natural del adolescente sobre sus padres. Los chicos
como están ideologizados, se empiezan a vestir, ¿cierto? Conforme a lo que ellos sienten, a lo que ellos quieren expresar. Y esto que sienten y expresan no solamente no siempre va en correlación con lo que tus padres te están formando. Así es. Entonces, ¿qué provocan dentro de la familia? División. Provocan dentro de la familia contraponer la autoridad de los padres, ¿cierto? En contra de sus propios hijos. ¿Sabes qué, hija? Yo me imagino un diálogo así. ¿Sabes qué? Yo entiendo tu opción, tu orientación, yo te entiendo, te amo, cualquier cantidad, pero sabes que esa ropa que tú te estás colocando es demasiado masculina para ti como mujer. ¿Qué es lo que estamos confrontando? La autoridad del padre contra la rebelión natural del adolescente, fortalecido por la ideología que se pueda transmitir dentro de los colegios. Y todavía los adolescentes le creen a los profesores, si hablamos el otro día, ¿no? Todavía el profesor es una autoridad para los apoderados y para los niños. No tan respetado como décadas atrás, pero lo que dice el profe, eso es. Con eso se van los niños a la casa y con ese mismo antiprincipio, ¿cierto? Empiezan a tener roce dentro de la familia. Ahora, exactamente. Ya se conocen casos de la transexualidad en la adolescencia. Yo ya lo he visto, y he visto con mucha tristeza cómo las faldas en aquellos niños que supuestamente nacieron naturalmente varones y ahora se creen mujeres, ¿cierto? Entran a las salas de clases y entran a los baños de los colegios burlándose de sus propias compañeras. Sí. Entonces, las niñas, en general con sentido común, muchas de ellas a veces no quieren, no desean que sus compañeros con nuevo sexo entren a sus baños naturales para el sexo para el cual fueron creados. ¿Ya? Sí. Entonces, se produce un conflicto social y escolar tremendo que esta cuestión se traduce a veces en la sala de clase en conflictos entre personas. Y ya hemos tenido ese tipo de cosas. Yo he conocido testimonios de afuera y lo he vivido también en el establecimiento donde yo he trabajado. Ok. Muy buena su respuesta, pastor. Una vez más quedamos así con gustito a poco. Se hace muy como que hay harto que decir. ¿Ah? Así es. Como que hay harto todavía que hablar y concebir y de reflexionar. Sí, se hace muy poco el tiempo. Aparte que como tuvimos este contratiempo al principio, entonces estamos un poquito encima del tiempo. Así es. Bueno, pastor, ¿qué le parece? Bueno, otra vez nos quedó otra pregunta por ahí de las que tenía preparada. Así es que será para otra oportunidad. Otra oportunidad. Sí. Otra oportunidad. Sí. Ay, si Dios lo permite, por supuesto que vamos a estar para eso. Sí. Pastor, le doy su tiempito para que se pueda despedir, dejarnos un mensaje. Sí, claro. Quiero, justamente la última pregunta va abocada a un artículo de la Constitución que nosotros tenemos, ¿ya? Dice en el artículo 10, déjenme ver, del capítulo 3, el artículo 10, dice lo siguiente: el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y dice más abajo en un inciso: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica. Yo quise terminar con esto y con el 11 que habla sobre la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
Queridos amigos, no es fácil vivir los tiempos que se aproximan. Creo que octubre va a ser un tiempo muy candente, de mucha fricción. Como pueblo cristiano, estamos llamados nosotros a orar por nuestras autoridades, a orar por los tiempos difíciles que estamos viviendo, a orar, no digamos por nuestro enemigo político, tal vez nuestro adversario ideológicamente. Creo que tenemos que orar también por ellos. Tenemos que orar para que nuestra nación viva todo este proceso en paz, en tranquilidad. Yo soy un representante no oficial tal vez de la educación en Chile, pero la experiencia docente que he tenido en estos casi 20 años ya trabajando en la educación me da una autoridad para poder expresar mi preocupación de lo que se puede escribir en la próxima Constitución en relación a lo educativo, en relación a la educación. Esta Constitución nos garantiza libertad de educación, ¿sabe? Nos garantiza una libertad de poder escoger, libertad de conciencia. Creo que debemos empezar a pensar en estos dos aspectos muy profundamente porque lo que viene, si ganamos nosotros como rechazo, yo estoy seguro que vamos a triunfar. Sorpresivamente, este 25 de octubre, si se llegan a hacer el plebiscito, creo que vamos a triunfar. Creo que somos una masa creciente, racional, que va emprendiendo fuertemente como un buen tsunami creciente para el 25 de octubre. Creo que vamos a ganar, creo que vamos a triunfar, porque no podemos dejar las manos en las manos del humanismo neto, del ateísmo, de lo contrarreligioso, de lo contra libertad de conciencia, dejar en las manos de ellos a nuestra nación, a las próximas generaciones. Dios nos enseña a lo largo de toda su palabra que si no educamos, si una nación no crece en el nombre del Señor, esa nación jamás prospera. Miremos un poco afuera, miremos a países vecinos, miremos a países socialistas vecinos, neomarxistas vecinos, Cuba, Venezuela, Bolivia, que está viviendo un cambio recién, Argentina. Veamos cómo están nuestros vecinos y reflexionemos y pensemos si realmente esa es la nación que nosotros queremos tener para el 25 de octubre en adelante. Yo los invito a rechazar en el plebiscito, ¿ya? No dejar la Constitución como está porque requiere muchos arreglos, pero para eso están las convicciones, las comisiones y las convenciones que nos depara este acuerdo que se ha hecho. Así que tenemos la posibilidad de reformar en paz y tranquilidad para todos nosotros. Que Dios les bendiga a todos mis colegas de CONAEP, a los profesores, a quienes amo con todo mi corazón, y que siempre les pido en las redes sociales el mayor de los respetos, porque en la sala de clases a los estudiantes, a nuestros alumnos, les exigimos lo mismo. Dios les bendiga, queridos, y hasta será una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su tiempo, por su amor, mucho cariño a la familia ahí que también tiene su tiempo que nos prestan al papá, al esposo un ratito para nosotros. Muchas gracias, se le agradece. Gracias, Italia. Gracias. Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bueno, amigos, ha sido una conversación muy amena, de mucha información. Lo vamos a repetir muchas veces. Mucha información. Recuerden que hoy tenemos reunión de trabajo. Por favor, no falten. Los esperamos. A todos los amigos, simpatizantes y hermanos. Los esperamos hoy. Y quedémonos con esta reflexión que nos dejó el pastor. Quedémonos con esta reflexión. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Que estén muy bien. Y nos vemos. Bendiciones.